Hola a todos. Hoy vamos a revisar un tema fundamental en la práctica clínica y, por supuesto, de altísima rentabilidad para el EUNACOM, la hemorragia digestiva. La idea es abordarlo de una forma muy práctica, muy sistemática, para que tengamos claro cómo actuar frente a estos pacientes. A ver, todo empieza con la presentación clínica. El paciente llega y nos cuenta o vemos que está sangrando. Pero, ¿cómo? ¿Es hematemesis, o sea, vómito con sangre? ¿Es melena, esas deposiciones negras como el alquitrán? ¿O es rectorragia, sangre roja y fresca por el ano? Responder esto es el primer paso para empezar a orientar todo nuestro estudio. Bueno, la definición formal se basa en una frontera anatómica que es clave, el ligamento de Treitz. Todo lo que sangra por encima, o sea, proximal a este ligamento, es una hemorragia digestiva alta. Todo lo que sangra por debajo, o sea, distal, es una hemorragia digestiva baja. Y esta división no es un capricho académico, para nada. Es que las causas, la frecuencia y el manejo son mundos completamente diferentes. Este va a ser nuestro mapa de ruta. Vamos a seguir el camino lógico que haríamos con un paciente, desde definir y clasificar el sangrado hasta pensar en cómo evitar que vuelva a ocurrir. Empecemos entonces con las clasificaciones. Es fundamental distinguir si es alta o baja y si es aguda o crónica. Esto nos va a definir la urgencia y toda la estrategia que vamos a seguir. Ok, hablemos de las pistas clínicas. La hematemesis, el vómito con sangre roja o en pozos de café, es patognomónica, o sea, grita que el sangrado es alto. La rectorragia, por otro lado, casi siempre nos apunta a un origen bajo. Ahora, la melena es un poco más tramposa, porque puede aparecer en ambas, aunque lo más común es que sea por un sangrado alto. Y ojo con esto, que es una pregunta clásica. Una hemorragia digestiva alta que es masiva, pero masiva de verdad, puede acelerar tanto el tránsito que se presente como rectorragia. Y claro, la temporalidad lo cambia todo. Un sangrado agudo es una emergencia con todas sus letras. Hay un riesgo vital de que el paciente entre en shock hipovolémico. En cambio, el sangrado crónico es mucho más solapado, más lento. Muchas veces lo terminamos diagnosticando cuando estudiamos una anemia por déficit de fierro que no tiene otra explicación. Perfecto, ya clasificamos la hemorragia. El siguiente paso lógico es preguntarnos, ¿y por qué está sangrando? Vamos a ver las causas más comunes según la localización. Miren, en la hemorragia digestiva alta, los números no mienten. La enfermedad por úlcera péptica es la reina indiscutida, responsable de más de la mitad de los casos. Bastante más atrás le siguen las gastritis erosivas y las varices esofágicas, que son un capítulo aparte por su gravedad. Ahora, si nos vamos para abajo, al tubo digestivo inferior, el abanico de causas se abre un poco más. La enfermedad diverticular del colon se lleva el primer lugar. Después vienen las angiodisplasias, que hay que sospecharlas sobre todo en adultos mayores. Y por supuesto, nunca hay que dejar de pensar en neoplasias o en enfermedad inflamatoria intestinal. Y acá, atención, porque este es un punto que cambia por completo el pronóstico. La mortalidad de una hemorragia digestiva alta, por úlcera por ejemplo, puede llegar hasta un 14%, que no es poco. Pero si la causa son varices esofágicas en un paciente con cirrosis, la mortalidad se dispara, se va por sobre el 30%. Es otro escenario, mucho más grave. Muy bien, pasemos a la parte práctica. ¿Cómo abordamos al paciente que llega a la urgencia? El enfoque se basa en los 3 pilares de siempre: una buena amnesis, un examen físico dirigido y exámenes de laboratorio. El orden es clave. En la anamnesis hay que preguntar dirigidamente por consumo de antiinflamatorios, de alcohol o si tiene antecedentes de enfermedad hepática. En el examen físico, lo primero es ver si el paciente está estable hemodinámicamente y buscar estigmas de hepatopatía crónica. Y en laboratorio nos va a dar la foto objetiva de cuánta sangre ha perdido y cómo están sus funciones basales. Y aquí va una perla, de esas que hay que anotar y subrayar para el EUNACOM. Una relación entre el nitrógeno ureico o BUN y la creatinina mayor a 32 sugiere fuertemente que el sangrado es alto. ¿Y por qué pasa esto? Porque la sangre que está en el tubo digestivo alto se digiere, se absorben sus proteínas y eso eleva el BUN de forma desproporcionada con respecto a la creatinina. Un dato muy útil. Ojo, mucho cuidado con esto porque es una trampa muy común. En las primeras horas de un sangrado agudo, el paciente puede estar perdiendo litros de sangre, pero el hemograma muestra una hemoglobina normal.
Esto es por hemoconcentración. El valor real, el que refleja la pérdida, recién lo vamos a ver después de unas horas o cuando empecemos a reponer volumen con fluidos. Llegamos a la fase más crítica, la más importante. El mantra aquí es reanimar primero, diagnosticar después. Un paciente inestable no se manda a ningún examen. Primero se estabiliza. Este principio salva vidas. Y para eso usamos el ABCD que ya todos conocemos, pero que en este contexto es vital: asegurar la vía aérea, sobre todo si hay hematemesis masiva o compromiso de conciencia, darle oxígeno. Y la C de circulación es la prioridad absoluta: 2 vías venosas gruesas de grueso calibre y a pasar cristaloides para reponer la volemia. Hablemos de transfusiones. Antes se pensaba que había que llevar la hemoglobina a 10, pero la evidencia hoy es súper clara y apoya una estrategia restrictiva. En la mayoría de los pacientes, el objetivo es mantener una hemoglobina sobre 7, digamos entre 7 y 8. Transfundir de más se ha visto que puede aumentar el riesgo de que el paciente vuelva a sangrar. Ok, el paciente está estable, está con sus fluidos, la hemoglobina en la meta, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el momento ideal para hacer la endoscopía, que es nuestro procedimiento clave tanto para diagnosticar como para tratar? La respuesta es dentro de las primeras 24 horas. Pero, y este pero es gigante, siempre después de que el paciente esté hemodinámicamente estable. Hacerle una endoscopía a un paciente que todavía está en shock es someterlo a un riesgo altísimo y no es la práctica correcta. Perfecto. Ya con el paciente estabilizado y con el diagnóstico endoscópico en la mano, ahora el tratamiento se vuelve mucho más dirigido, específico para la causa que encontramos. Este es un buen resumen de alta rentabilidad. Si es una úlcera péptica, el combo es un inhibidor de bomba de protones endovenoso más la hemostasia que se pueda hacer en la endoscopía. Si son varices esofágicas, el pilar son los fármacos vasoconstrictores como la terlipresina, junto con la ligadura con bandas elásticas. Y para causas más bajas como las hemorroides, el manejo suele ser local. Y bueno, el paciente se estabilizó, se trató y se va de alta. ¿Terminó nuestro trabajo? Para nada. Ahora viene una parte fundamental que es la prevención para que esto no vuelva a pasar. Y estas son las jugadas clave para evitar la recurrencia. Si la causa fue una úlcera, hay que erradicar el Helicobacter pylori sí o sí. Si fueron varices, se dejan betabloqueadores no selectivos. Para la enfermedad diverticular, la clave es una dieta alta en fibra. Y por supuesto, una recomendación universal: evitar los antiinflamatorios no esteroidales siempre que sea posible. Y para cerrar, una última reflexión que resume una trampa diagnóstica muy importante. Ante un paciente que llega en shock, con una rectorragia masiva, lo primero que uno piensa es, ¿está sangrando del colon? Pero siempre hay que descartar primero que no sea una hemorragia digestiva alta masiva con tránsito acelerado. A veces, la decisión de hacer primero una endoscopia alta, en vez de una colonoscopía, puede ser lo que salve la vida de ese paciente.